Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? En este vídeo, ¿vale? Os voy a explicar cómo hay que hacer para representar gráficamente una función cuadrática, ¿vale? Lo que conocemos como parábola. Vale, pues para empezar vamos a escribir la ecuación que tiene nuestra función cuadrática, nuestra parábola, ¿vale? Que ya sabéis que es del tipo y f de x igual a x cuadrado más bx más c. Ya sabéis que esto es una función cuadrática, que es una función polinómica de grado 2 y es lo que nosotros conocemos como parábola. ¿Vale? Muy bien, pues para poder representar gráficamente esto, evidentemente podríamos dar valores y a partir de ahí conseguir unir, pero no la conseguiríamos sacar de manera tan exacta. Por lo tanto, os voy a explicar el procedimiento a seguir que tendríamos que hacer para poderla dibujar de manera muy precisa, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular el vértice, porque el vértice de una parábola es el punto más importante de la misma, ¿vale? Sería su máximo, su mínimo, dependiendo de la curvatura que tenga, el punto donde cambia su crecimiento, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el vértice. Ya sabéis, muy importante, lo recuerdo otra vez, que en función del valor de A, la curvatura de la parábola es una o es otra. Para valores positivos de A, nuestra parábola será de este estilo, tendrá una curvatura positiva y por lo tanto el vértice será un mínimo, ¿vale? Y para valores negativos de A, nuestra parábola será de este estilo, tendrá una curvatura cóncava, una curvatura negativa y el vértice en este caso será un máximo, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que conocer y que ya solamente una vez nos den nuestra función, dependiendo del signo que tenga esa, ya podremos saber cómo va a ser y nos permitirá ayudarnos a ver si lo que estamos dibujando tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Venga, pues vamos allá. En primer lugar calcularemos nuestro vértice y nuestro vértice evidentemente es un punto, ¿vale? Por tanto tendrá una coordenada x y una coordenada y, ¿vale? Escribo x, v, sub v de vértice y sub v la y del vértice, ¿vale? Pues la x del vértice se calcula siempre como menos b partido por 2a. Aquí es donde tenemos la a es el término, el coeficiente que acompaña al grado, a la x al cuadrado, al grado 2. La b es el coeficiente que acompaña al término de grado 1, ¿sí? Y la c sería el término independiente. Por tanto, así es como calcularíamos la x de nuestro vértice y la y de nuestro vértice sería sustituir este valor de x en la función y obtener el valor. Entonces sería el valor que tiene la función cuando la x es menos b partido por 2a, ¿vale? Os voy a explicar primero el concepto teórico y luego lo hacemos con un ejemplo. Y luego incluso os enseñaré un gráfico en el que podemos jugar en función de los parámetros A, B y C que he hecho con GeoGebra, ¿vale? Para que veáis maneras sencillas de entender cómo funcionan las parábolas, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos nuestro vértice, ya tenemos la X y la Y. Lo segundo que deberíamos de calcular siempre son los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Y ya sabéis que tenemos dos ejes, tenemos el eje OX, donde la Y es 0, y el eje OY, donde la X es 0. Si recordáis el concepto teórico, cuando hablábamos de puntos de corte, ya sabéis que puntos de corte con el eje OY, es decir, cuando la X es 0, como máximo solamente puede haber uno, ¿vale? Y puntos de corte con el eje OX, cuando la Y es 0, podemos tener los que sean, podemos tener infinitos. Pero en el caso de una parábola pueden ocurrir tres casos. Pueden ocurrir bien que no tenga cortes con los ejes, ¿vale? Podría ocurrir que solamente tuviera un punto de corte con los ejes, que luego veremos que en ese caso evidentemente el punto sería el 0, 0, ¿vale? Y podría ocurrir que tuviera dos puntos de corte con los ejes. ¿Cómo podemos saber eso? Pues es muy sencillo, porque cuando yo igualo mi función a 0, lo que a mí me queda evidentemente es una ecuación de segundo grado, ¿vale? Entonces, cuando yo la resuelva aplicando mi fórmula, ¿vale? Ya sabéis que es
menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a en función de nuestro discriminante. Ya sabéis que el discriminante es lo que tenemos dentro de la raíz. A esto se le llama discriminante, ¿vale? Si el discriminante es negativo, como las raíces cuadradas de valores negativos no existen, pues no habría puntos de corte con ese eje, ¿vale? No existen los puntos de corte con el eje OX, pero nuestro discriminante podría ocurrir que fuera 0. Pues si es 0, nos quedaría un único valor de X, ¿vale? Que sería justamente, ¿vale? El menos b partido por 2a, ¿sí? Y veríamos lo que ocurre en estos casos, ¿vale? Antes os he dicho que sería el 0, 0, podría ser cualquier otro valor, pero bueno, en este caso lo calcularíamos de esta manera y nos saldría casualmente el mismo punto que el vértice, ¿vale? Quería decir el 0, 0, aquí me refería que sería justamente el vértice. Estaba yo pensando en el caso general, ¿sí? En el caso más sencillo, que es f de x igual a x cuadrado más c, donde la b es 0, ¿vale? Pero no tiene por qué ser la b 0. Entonces, solamente tendríamos ese punto de corte con los ejes que coincidiría justamente con el vértice. Y por último, ¿vale? Lo que tendríamos en el caso de que el discriminante fuera positivo, ¿vale? Pues lo que tendríamos serían dos puntos de corte, que serían las dos soluciones, ¿vale? x1 y x2, las dos soluciones que tuviéramos de esa ecuación de segundo grado, ¿vale? Por tanto, nuestro punto de corte serían el x1, 0 y el x2, 0. ¿Sí? ¿Esto se ha entendido? Vale, perfecto. Aquí quería poner positivo, pero por lo que sea, el programa no me escribe la rayita, así que quedaros con la idea de que me refiero a que es el discriminante positivo, ¿vale? Esto es una explicación más, simplemente quedaros con la idea de que resolver la ecuación de segundo grado ya está, ¿vale? En cambio, cuando nosotros queremos calcular el punto de corte con el eje OY, lo que hacemos es dar al X el valor 0 y se ve de manera directa que nuestra Y va a valer C. Por tanto, nuestro punto será el punto 0C, ¿vale? Y ese será el punto de corte con el eje OY. Y ya por último, si queremos tener perfectamente dibujada nuestra parábola, nuestra función cuadrática, deberíamos de generarnos una tabla de valores donde nosotros diéramos valores a x y obtuviéramos los valores de la función, los valores de y. Y entonces los representaríamos en la gráfica y de esa manera ya la tendríamos perfectamente dibujada. Bien, es importante recordaros también que ese vértice, ¿vale? Ese vértice nos representa un eje de simetría, es decir, una parábola siempre es simétrica respecto al eje vertical que pasa por su vértice. Por tanto, ese valor de x, ¿vale? X igual a x, v, es el eje de simetría de nuestra parábola. Que esto no quiere decir que la función sea simétrica, ya sabéis que eso se calcula de otra manera, pero sí que siempre sería simétrica respecto a ese eje, ¿vale? Es decir, si mi parábola es así, si este es el vértice, evidentemente va a ser simétrica respecto a ese eje. Por tanto, eso me facilita a la hora de obtener puntos, porque si yo, por ejemplo, para calcular este punto, yo sé que me he desplazado 2 en x y he subido 2 en y, yo sé perfectamente que si me desplazo 2 hacia la izquierda y también subo 2, también va a ser un punto de nuestra parábola, ¿vale? Por tanto, me permite calcularlo de manera más sencilla. ¿Esto se ha entendido? Venga, perfecto. Pues si tenemos esto claro, vamos a hacer un ejemplo de cómo representar una función cuadrática. Y vamos a representar la función, por ejemplo, ¿vale? Y igual a x cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? Es una función sencilla donde ya veis de manera rápida que la A sería 1, la B sería 2 y la C sería menos 3. Si os ayuda os lo podéis escribir, ¿vale? Pero no es estrictamente necesario. Y a partir de aquí seguiríamos el proceso que os he dicho. Lo primero sería calcular el vértice, por lo tanto,
la x de nuestro vértice, que sería menos b partido por 2a, pues pondríamos menos 2 partido de 2 por 1, nos daría menos 1, y la y del vértice sería f de menos 1, es decir, lo que vale la función cuando la x es menos 1. Entonces sustituiríamos, cuidado cuando está al cuadrado, no os olvidéis el paréntesis, porque si no os equivocaréis con el signo, ¿vale? Y entonces nos quedaría menos 1 al cuadrado, 1, menos 2, menos 3, menos 5, pues nos quedaría menos 4, ¿vale? Por tanto, nuestro vértice sería el menos 1, menos 4. Y ya tendríamos nuestro punto más importante de nuestra parábola dibujado. Por tanto, si yo me la quiero representar, ¿vale? Si yo me trazo mis ejes de coordenadas, pues si por ejemplo nosotros nos estamos representando de esta manera, ¿vale? Nuestra función, pues vamos a hacerlo de manera aproximada, pues el punto menos 1, menos 4 estaría justamente aquí y ese sería nuestro vértice, ¿vale? ¿Sí? ¿Esto se ve? Perfecto. Venga, pues seguimos. Ahora lo que haríamos sería calcular, como ya hemos comentado, los puntos de corte con los ejes. Vamos a calcular primero con el eje OI, que es más sencillo, que es cuando la x es 0. Y entonces al sustituir mi función, f de 0 me quedaría justamente menos 3. Por tanto, el punto de corte con el eje OI sería el 0, menos 3. Que si os fijáis está justamente aquí. ¿Vale? Estaría justamente ahí. Y por simetría, a lo que yo me refería es que sin necesidad de obtener ese punto, perdón, 0 menos 3, cuidado, que os lo tengo que poner aquí, perdonadme chicos, que he hecho 0 menos 3 y estaba poniendo el menos 3, 0. 0 menos 3, cuando el x es 0, la y es menos 3, ¿vale? Por lo tanto, es el punto de corte con el eje OI, justamente aquí. Y lo que me estaba diciendo, que por simetría, como nosotros sabemos que nuestra parábola va a ser simétrica con respecto al eje, ¿vale? Vertical que pasa por su vértice, yo ya sé que esa parábola también va a pasar por ese punto de ahí, por el punto menos 2, menos 3. ¿Por qué? Porque me lo marca la simetría, porque yo me estoy desplazando 1 hacia la derecha y subo 1 hacia arriba, por tanto si me desplazo 1 a la izquierda y subo 1 hacia arriba, también será un punto de esa parábola, ¿vale? Luego ya veréis que lo haremos con la tabla de valores y veréis cómo ese punto, el menos 2, menos 3, también forma parte de nuestra función. Pues venga, continuamos. Ahora haríamos con el eje OX, es decir, cuando la y es 0, y lo que haremos sería resolver nuestra ecuación de segundo grado, ¿vale? Que de manera más o menos directa ya podríais saber que va a salir menos 3 y 1 por las propiedades de la ecuación de segundo grado, ¿vale? Igual a 0. Y entonces nuestros puntos serían el menos 3, 0 y el 1, 0, ¿vale? Como ya sabía que iba a pasar por menos 3, 0, antes lo había marcado allí en vez de marcar el 0, menos 3. Vale, entonces yo ya sé que va a pasar por este punto de aquí, el menos 3, 0, y va a pasar por el 1, 0. Y si os fijáis se cumple la simetría, ¿vale? Porque están en la misma horizontal y uno está desplazado 2 hacia la izquierda y el otro 2 hacia la derecha. Más o menos ya podríamos medio dibujar nuestra parábola, pero si quisiéramos darle algún valor más, podríamos hacerlo, ¿vale? Y por tanto tendríamos que hacer nuestra tabla de valores y lo que haremos será darle valores a la x y sustituir para obtener la y. Y fijaos lo que os decía, si le damos a la x menos 2, al sustituir menos 2 al cuadrado 4, más 2 por menos 2, menos 4, 0, me sale justamente el menos 3. Por tanto me sale el punto menos 2, menos 3, que yo ya sabía que me iba a salir, ¿vale? Podría darle, por ejemplo, a la x2, y si le diera a la x2 me quedaría 2 al cuadrado 4, más 2 por 2, 4, 4 más 4, 8, menos 3, me quedaría 5. Y entonces cuando la x vale 2, la y me saldría 5, ¿vale? Y por simetría podríais comprobar si quisierais que si yo le doy a la x menos 4, veréis como también os sale 5, ¿vale? Lo dejo para que lo comprobéis. Y una vez que ya tengo más o menos todos esos puntos, pues ya los podría unir de una manera más o menos, ¿vale? Coherente y obtendría mi parábola, ¿vale?
¿Se ha entendido? Tan sencillo como esto, ¿eh? Ya veis que parece muy sencillo, pero bueno, lo importante es que sigáis este proceso para hacerlo perfectamente. Y lo que yo os quería decir es lo siguiente, fijaros, os he preparado esto, veis que os la he dibujado aquí esta misma, es la que tenéis en azul, y veis cómo sale exactamente lo que hemos dibujado, ¿vale? El vértice en el punto -1, -4, el punto de corte con el eje OY, el 0, -3, y los puntos de corte con el eje OX, -3, 0, 1, 0, y luego ya los puntos que hicieran falta para poderla calcular, ¿vale? Veis que aquí tenemos el -4, 5, se ve perfectamente, y el 2, 5 también. Vale, voy a quitar esta, me voy a quedar solamente con la verde, y quiero que veáis lo siguiente. Os lo he puesto aquí de tal manera que veis que yo con estos deslizadores puedo modificar los valores de A, B y C. Y quiero que veáis el caso, este es el caso más sencillo, ¿vale? El de la función que sea x cuadrado. Pues os decía que cuando solamente hay un punto que coincida con el origen, claro, era este caso concreto, ¿vale? Entonces, que veis cómo cambia. Si yo, por ejemplo, únicamente cambio la C, pero mi B sigue siendo 0, mi A la vamos a dejar en 1, ¿vale? Fijaros lo que pasa cuando cambio la A. Cuando cambio la A, lo que hago es, cuanto es más pequeña, digamos que se abre, y conforme la voy haciendo más grande, va aumentando su pendiente, se va estrechando cada vez más. Si yo paso a valores negativos de A, como hemos visto antes, fijaros que mi parábola cambia su curvatura completamente, ¿vale? Y pasa a ser cóncava, ¿sí? ¿Se ve esto perfectamente? Venga, esto que os quede más o menos claro, que así se ve muy bien. Fijaros lo que ocurre si yo lo que hago es modificar los valores de C. Si yo cambio la C, mi parábola lo que se hace es desplazarse verticalmente, siempre que la B sea 0, ¿eh? Entonces, cuando la C es 0, su punto de corte estaba en el origen, pero si mi C es 2, fijaros que lo que hace es empezar en el 2. Lo que hago es subir el vértice, ¿vale? Esto se ve perfectamente. Si fuera negativo, pues evidentemente se me iría para abajo. Y ahora quiero que veáis lo que ocurre si mi C fuera 0, pero lo que cambio es la B, ¿vale? ¿Veis lo que va ocurriendo? Según cambio la B, digamos que no cambia su amplitud, pero mi parábola, si la hago negativa, se me va desplazando hacia la derecha y hacia abajo, y si la hago positiva, se me va desplazando hacia la izquierda y hacia abajo, ¿vale? Pero siempre que la C sea 0, si os fijáis, siempre va a pasar por el origen, siempre va a tener como punto de corte el punto 0, 0. ¿Bien? Vale, a partir de allí, si yo voy jugando con los valores de B y voy jugando también con los valores de C, pues evidentemente ya la parábola se va desplazando, ya no cortaría el origen. Pero que fijaros siempre lo que hace C, ¿vale? Lo que hace C es simplemente desplazarla hacia arriba o hacia abajo. Y luego con A lo que cambió es su pendiente o su curvatura, ¿vale? Y con B la voy desplazando a derecha y a izquierda, ¿sí? Vale, espero que os haya quedado un poquito más claro, que sepáis cómo representar parábolas y que en función de la expresión algebraica que os den ya más o menos tengáis medianamente clara cómo sería la forma que iba a tener esa función. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido todo mucho mejor y como siempre nos vemos en el próximo.